Cordiales saludos a todos los estudiantes, quien les habla la profesora María Teresa Ocampos. Hoy en nuestra clase de Ciencia de la Naturaleza y Salud, dirigida a los alumnos del séptimo grado, estaremos desarrollando calor, propagación del calor, temperatura y termómetros. Bueno, ¿qué es el calor? Cuando miramos esta imagen, ¿a qué relacionamos con el calor? A un aumento de la temperatura, ¿verdad? Es un tipo de energía que se produce por la vibración de moléculas y que provoca la subida de la temperatura, la dilatación de cuerpos, la fundición de sólidos y la evaporación de líquido. Es una temperatura elevada tanto en el ambiente como en el cuerpo. ¿Qué es la energía térmica? Es llamada también energía calorífica. Es la energía liberada, como vemos acá, en forma de calor y es directamente proporcional a la temperatura absoluta y se incrementa o disminuye por transferencia de energía. La energía calorífica se aprovecha también en las siguientes formas: directamente en usos donde se requiera calor, por ejemplo en calefacciones, chimeneas. También se utiliza en conversión en energía mecánica, en motores de combustión, transformación en energía eléctrica en centrales térmicas. ¿Cómo se propaga el calor? El calor se propaga por intercambio de energía en forma de calor entre diferentes partes de un cuerpo que están a temperaturas desiguales y pueden ser de tres tipos: el calor por conducción, por convección y por radiación. Por conducción, en los sólidos el calor se transfiere por conducción. Si calentamos el extremo de una varilla metálica, después de un cierto tiempo percibimos que la temperatura de la varilla asciende al otro extremo, o sea, se transmite el calor al extremo opuesto. Esto se debe a un movimiento de electrones que transportan energía. El calor por convección: si provocamos una diferencia de temperatura dentro de una masa líquida o gaseosa, se producirá un movimiento del fluido que transfiere el calor por convección de la parte más caliente hacia la menos caliente. Luego tenemos el calor por radiación. Las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, sino que pueden estar separadas aún por el vacío y están relacionadas con las ondas electromagnéticas. Como vemos acá, el calor por radiación. Bueno, luego tenemos en esta imagen, podemos ver la conducción de la temperatura. Por conducción la temperatura asciende. Por convección la temperatura da un movimiento circular. Y por radiación se transmite por radiación electromagnética. ¿Qué es un termómetro? Se denomina termómetro a un instrumento cuya utilidad es medir la temperatura a través de diversos mecanismos y escalas. Existen diferentes tipos de termómetro. Tenemos los termómetros de mercurio, que utiliza la capacidad de dilatación del metal, que es el mercurio, para poder medir la temperatura. Fue inventado por el físico Fahrenheit. Luego tenemos los pirómetros, que son utilizados en las empresas, en las industrias, para medir temperaturas muy altas. Se utiliza la captación de la radiación infrarroja. Tenemos los termómetros de gas, que son sometidos a una presión y volumen constante. Ciertos gases se emplean en base a su capacidad de expansión al calentarse. También tenemos el termómetro de lámina bimetálica, que se constituye por dos láminas de metales. Así opera el sensor de temperatura de un termohidrógrafo. Luego tenemos los termómetros digitales. Ahora actualmente ustedes verán esto muy utilizado, ¿verdad? Se utilizan sensores especializados. Y los termómetros clínicos, que se emplean en la medicina para medir la temperatura corporal. Entonces la importancia, la relevancia del calor estriba en el hecho de ser un fenómeno necesario para el desarrollo de la vida. El calor es un hecho que percibimos continuamente en nuestra existencia cotidiana y actualmente ustedes ven que es muy utilizado en los termómetros para medir la temperatura normal del cuerpo, que es de 36,5 a 37, sabiendo que una
alteración de la temperatura, o sea, una elevada temperatura, nos indica que hay una alteración en el organismo. Bueno, tienen que completar sus actividades y no se olviden de seguir con el distanciamiento social. Muchas gracias.